¿Te has puesto a pensar si en el Perú existió alguna vez un grupo de jóvenes intelectuales? Y si es así, ¿quiénes lo conformaron? Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y aquí les brindaremos una pequeña respuesta a esa pregunta. Este pequeño documental hablaremos sobre César Vallejo y el Grupo Norte, en donde el poeta tenía un deseo por la justicia y también el amor por las letras. En el año 1915 surgió en la ciudad de Trujillo un grupo intelectual conocido como la Bohemia de Trujillo, conformado por literatos, artistas, estudiantes universitarios, entre otros. En 1923 cambia el nombre por Grupo Norte y esto finalizó en el año 1930. Llegó a conformar una fraternidad extendida más allá de Trujillo, del Perú y de la vida de sus miembros. El trato efectivo es una constante prolongada hasta el término de sus existencias individuales. La intensidad y vivencia de sus reuniones creó y marcó una profunda hermandad que trascendió sus vidas y fue más allá del amor. Siempre invocaron a sus difuntos con el efecto prodigado entre ellos desde el comienzo. El 16 de marzo de 1892 nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el gran poeta peruano César Vallejo, autor de una obra vanguardista, que lo ha convertido en uno de los escritores más importantes del Perú y de América Latina, como relato en su poema Esperguesa. Vallejo nació un día que Dios estuvo enfermo. Su época universitaria transitó entre Trujillo y Lima. Por principalmente razones económicas ingresó en 1910 a la Universidad Nacional de Trujillo, a la Facultad de Letras, pero lo dejó temporalmente. Vallejo es el poeta peruano más grande de todos los tiempos, una figura capital de la poesía hispanoamericana del siglo XX, al lado de Neruda y Huidobro, y una de las voces más originales de la lengua española. Bueno, como podemos ver, el Grupo Norte lo conforman poetas, escritores, filósofos e ideólogos políticos, artistas plásticos, músicos e historiadores. Muchos fueron estudiantes universitarios y casi todos ejercieron el periodismo y la docencia. Fue polifacético, a la par que hacedores de cultura tuvieron una sensibilidad frente a los grandes problemas de la mayoría. Se pusieron del lado de la justicia social, la libertad, la democracia, la educación del pueblo y junto a los valores cognitivos cultivaron los valores profundamente humanos. Fueron fraternos con los demás y entre ellos mismos la intelectualidad y la afectividad fluyeron en sus actividades a lo largo de sus vidas. Muestra de ello fueron sus tertulias, su producción y sus vivencias. Lograron el equilibrio entre el conocimiento, producto de su sed de aprender, y el afecto estético y afectivo expresados en sus obras y sus actos, tal vez sin que todos ellos necesariamente hayan estado al corriente de los nexos entre conocimiento, estética y afecto. Sus quehaceres tuvieron el signo de la cultura, la belleza y la fraternidad. El Grupo Norte se reunía en diversos lugares de la ciudad de Trujillo y sus alrededores, a veces en el céntrico departamento de José Eulogio Garrido, en cuya ornamentación resaltaban pinturas, ceramios y el colorido de diversos objetos, ubicado en el Girón Independencia, a un costado de la catedral. Precisamente allí recibieron al poeta Juan Parra del Riego, en 1916, quien los definió como una bohemia diferente a la imagen que por entonces se propagaba de aquellos jóvenes. Otras veces las citas eran en el departamento de Atenor Orrego, en la calle Salaverry. En realidad era el mezanine de los ambientes donde despachaba la compañía salinera. Después lo recibirá en el predio, una casita de campo bautizada así por los amigos,
tomada en alquiler en Mansiche, cerca de la ciudad. El departamento de Juan Espejo Asturrizaga era otro lugar de las citas, en el Jirón San Martín, como también la casa de Macedonio de la Torre, ubicada en el Jirón Gamarra, en el centro histórico, o en la amplia casona del Fundo El Molino de Daniel Oile. Frecuentaban asimismo las playas de Buenos Aires, Las Delicias y Huanchaco, para así almorzar. Espejo recuerda que solían acudir al cafetín Esquén en el Jirón Ayacucho, en cuyo piano los deleitaba Carlos Valderrama a su regreso de Estados Unidos, que a donde sus padres lo enviaron a estudiar ingeniería mecánica, pero más pudo su vocación por la música. Café y restaurante fueron pues puntos de encuentro, o el viejo pueblo de Guamán o Chanchán, antigua y abandonada capital que fuera el Gran Chimú. Otro lugar fue un recreo llamado Los Tumbos. El restaurante Los Tumbos, uno de los más frecuentados por el Grupo Norte, ubicado en los extramuros de la ciudad, donde surgirá el actual barrio de Chicago. Funcionó aproximadamente desde comienzos del siglo XX hasta la década del 60. La foto corresponde a una reunión de empleados municipales en el año de 1948, cuando aún se conservaba el jardín de donde iniciativa de la Torre. En 1916, los cofrades tomaron unas hojas de laurel, las tejieron y al estilo de la Grecia clásica cuando eran consagrados, los grandes bates coronaron a Vallejo como el nuevo genio de la poesía americana. Como en la siguiente imagen, en el cual se puede observar Grupo Norte con profesores y otros estudiantes en un almuerzo en el restaurante de Morillas de Buenos Aires. Las conversaciones, los comentarios de libros y las lecturas colectivas, los recitales poéticos, sus conferencias espontáneas, las excursiones y prácticas deportivas, el disfrute de música, los brindis y ágapes, almuerzos y cenas, los momentos de humor, como también de disgusto, sus alegrías y sinsabores, sus apodos y confidencias, el estudio compartido y voluntario de las materias universitarias, son todas ellas actividades que enriquecían su intelecto y al mismo tiempo creaban desde los días iniciales del grupo en 1914 un ambiente amical intenso que fue creciendo con el paso de los años. En sus reuniones de almuerzos o cenas brindaban con vino, pero además en sus veladas bebían chocolate o café o pisco. La bebida era solo un acompañamiento. Lo más importante era el estudio y el compañerismo, sus lecturas y su autoeducación. No se convocaban para embriagarse de licor, sino cultura y de afectividad. En tales reuniones, su preparación fue superior, más actualizada a las clases que tenían en la universidad. En un clima de tanto compañerismo y de entusiasmo moceril, se fueron fracturando apelativos a un buen número de miembros del grupo, muchos de ellos tomados de sus lecturas, especialmente de cuentos y novelas. A José Eulogio Garrido le llamaron José Matías, nombre de un personaje de cuentos de Eca de Queiroz. Fradique, también tomado de Eca de Queiroz, fue Orrego. El príncipe de la desventura fue Aya de la Torre. Corriscoso, otro personaje de Queiroz, fue Vallejo. Reyesito, se le decía a Macedonio de la Torre, a quien desde pequeño en el seno familiar le motejaron de niño rey. Rusquín o Negro, fue Federico Esquerra. Moro Tarrarura, a Francisco Sandoval. Benjamín era Eloy Espinosa. Camilo Blas, a José Alfonso Sánchez Urteaga. Esquerliof, a Julio Esquer. A Julio Gálvez Orrego, sobrino de Antenor, le llamaban Julito Calabres o Chino. A las damas relacionadas con ellos también les aplicaron sobrenombres. Claro está que ningún apelativo tuvo origen en la burla, fueron asentidos de buena gana. Incluso algunos lo usaron como seudónimos.
Desde que se conocieron, desde su encuentro inicial, Orrego y Vallejo entablaron amistad para toda la vida, espontáneamente y sin ninguna expresión formal. Como lo dijo Orrego en 2013, ambos supimos desde el primer instante que íbamos a ser amigos de toda la vida. Lo supimos por esa intuición juvenil que nos alumbra, a veces desde el futuro, panoramas enteros de nuestra propia existencia. Orrego fue el orientador literario informal de Vallejo. En una entrevista periodística de 1971, Aya de la Torre recuerda con nostalgia a sus contertulios de grupo. Dijo: Atenor Orrego fue para él un maestro a todas horas. Yo he visto a Vallejo llorar a las 3 de la mañana en París, en la Rotonda, famoso café parisino. Al hablar de Atenor, le tuvo siempre un respeto infinito y lo quiso muchísimo. El Grupo Norte logró no solo dar una crítica hacia la injusticia, hacia los conflictos políticos, hacia una época de barbarismo, hacia épocas de muertes, sino que también logró que Trujillo se viese como la ciudad de la intelectualidad. Asimismo, la persecución hacia estos jóvenes revolucionarios brindó el paso a otros escritores a seguir en pie de lucha, creando nuevos grupos de intelectos, siguiendo el mismo concepto, la justicia y el camino hacia el saber. En nuestra época existen grupos que de igual forma siguen con la ideología que nos dejaron estos jóvenes intelectuales. Sin embargo, se encuentran ocultos dentro de noticias plagadas de mediocridad e hipocresía, en donde solo se nos brindan ejemplos de vidas erróneas y materialistas. Solo el poder de la lectura creará el camino hacia estos grupos abundantes de conocimiento. Agradecemos asimismo a la Universidad César Vallejo por brindarnos este espacio cultural y darles a ustedes nuestro pequeño granito de arena. Recuerden que con una educación y una buena formación, una sociedad florece.